Muy buenas noches, amada iglesia. Un abrazo muy especial, deseando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, invada cada uno de sus corazones y sus vidas para que podamos recibir la palabra hermosa del Señor, que cada día envía, porque Dios ha sido bueno, y aunque las circunstancias han cambiado, aunque muchas cosas pueden haberse ido transformando por medio de todo lo que ha acontecido en la pandemia, la palabra de Dios no ha escaseado para nosotros, no ha escaseado para hablarnos al corazón, para llamarnos a esa relación con Él, para invitarnos a esa comunión íntima con su corazón. Y damos gracias a Dios porque su palabra corre y es glorificada. Aunque muchas veces haya confinamiento, la palabra de Dios no está confinada. La palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios se glorifica, la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por su palabra, que cada día puede ser oída, puede ser recibida, puede ser sembrada en nuestros corazones para vida y vida en abundancia, para esa vida eterna maravillosa que viene del Dios de los cielos para nuestros corazones. Mis amados, no olvidemos que el próximo domingo nos volvemos a congregar de manera presencial, 5 de la tarde. Amado, no olvides, llega con tiempo, llega puntual. Nosotros desde las 4:30 de la tarde ya estamos allí orando, de manera que puedes llegar temprano para que nos acompañes en ese tiempo de oración y después podamos estar juntos ahí adorando al Señor y recibiendo la palabra del Señor. Lleguemos con tiempo a congregarnos, a disfrutar juntos de la presencia del Señor, de disfrutar de ese regalo maravilloso, de venir juntos a humillar nuestro corazón delante del Señor. Así que el domingo nos vemos 5 de la tarde. Es un regalo maravilloso que nos podamos congregar, porque así le plació al Señor, vernos reunidos en su nombre. De manera que les invito para que esta noche oremos, levantemos nuestro corazón delante de Dios, oremos de paso por aquellos hermanos que han estado afligidos en su salud, a ponerlos delante de la presencia del Señor, rogando que el precioso poder de Dios esté obrando en sus vidas. Padre, te damos muchas gracias por el regalo maravilloso que nos das de estar reunidos en esta noche, por estos medios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por inquietarnos, Dios, a buscar tu rostro, a separar, Señor, cada día esos espacios, Padre, para ti, para vivir donde quiera que estemos conectados contigo, Señor. Gracias te damos por la palabra que has dispuesto en esta noche para hablarnos, y gracias te damos, Dios, porque podemos orar los unos por los otros, presentarnos delante de ti y poner la vida de nuestros hermanos que han estado enfermos, Señor, en tus manos. Orar, Señor, por la vida de nuestro hermano Cristian Correa, por la vida de don Francisco, orar por la vida de nuestro hermano Jesús, por la vida de doña Luz Marina, orar por la vida de doña Eucaris, orar por la vida de Nancy, orar, bendito Dios, por la vida del pastor Yamid, orar, Señor, por la vida del señor Oscar, precioso Dios, orar por la vida de tantas personitas, Señor, que pueden estar pasando momentos difíciles, pero que te rogamos que en cada uno de ellos te glorifiques, Padre, que en medio de todas estas situaciones nos permitas verte a ti, nos permitas reconocer que nuestra vida depende de ti. Te rogamos por la salud de cada uno de ellos, por la salud de Aleja, por la salud de Sara, Señor precioso, por la salud de nuestras familias. Oramos, Padre, para que en medio de todo ello nos permita hacer reconocer, Señor, que dependemos de ti, que somos muy frágiles, pero que es tu poder el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos ayuda, el que nos fortalece y nos renueva para tener cada día una nueva esperanza, Señor, a causa de tus misericordias que son hechas nuevas cada mañana sobre nosotros. Padre, gracias, queremos bendecirte, te pedimos que nos dirijas en este tiempo de adorarte y de levantar nuestro corazón delante de ti. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor
mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Muy agradecidos, Dios, porque podemos, Señor, cantar tus maravillas, cantar sobre tus atributos. Podemos cantar, oh Dios, sobre tu obra. Podemos cantar, Señor, tu palabra. Y podemos expresar, Señor precioso, con cánticos, ¿quién eres tú? Y reconocerte allí, Señor, en medio, Señor, de las alabanzas de tu pueblo. Reconocer que tú habitas
en medio de nosotros, que tú eres el que haces cosas maravillosas, como transformar nuestro corazón y nuestra vida a tu imagen y semejanza, y como atraernos en pos de ti, para que te veamos, para que te conozcamos, para que cada día recibamos este entendimiento sobre la obra que tú ya empezaste a hacer en cada uno de nosotros, sobre la obra que también estás empezando a hacer sobre muchos corazones, para que nos traigas entendimiento de tu voluntad, de tu palabra, del deseo de tu corazón para nosotros, que nos has atraído es en pos de ti, que nos has llamado es para ti, que nos has escogido para la gloria de tu nombre, que nos has dado este privilegio de tener un acceso a tu presencia para disfrutar de ti. Señor, gracias por este regalo maravilloso de poder recibir tu palabra en esta noche y ser edificados a través de ella. Gracias te damos con todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Mis amados, Dios los bendiga y los guarde. Damos gracias a Dios porque podemos continuar estudiando este tema tan especial, con el que Dios ha venido hablando mucho en mi corazón. No sé cómo haya venido siendo con tu vida, pero Dios es hermoso y su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Dios es tan hermoso que cada vez que trae su palabra quiere hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Más que darnos un mensaje que vayamos a llevar sin haberlo entendido, Dios desea instalar esa palabra viva en nuestros corazones, para que seamos mensajeros, no de un mensaje que hemos oído y no hemos recibido en nuestro corazón, sino de un mensaje que ha sido implantado en nuestras vidas, que no solamente es anunciado con palabras, sino que también es anunciado con nuestra manera de vivir. Así que damos gracias a Dios porque hemos venido estudiando este tema de el ser discípulos para poder hacer discípulos. Este regalo tan maravilloso, que si me acompaña allí a Mateo, por favor, en el capítulo número 28, en el versículo número 18, ya llevamos varios miércoles y estaremos algunos miércoles más ahondando sobre este tema tan especial, el llamado de Dios para nuestras vidas y tan importante para poder entender más cosas del Señor, de nuestra vida, sobre esta tierra, del propósito de Dios para nosotros, de la misión de Dios para nosotros, tan hermoso, donde Dios nos va dando claridad de cuál es el diseño de Él para nuestras vidas y cuál es el diseño de Él para nuestros corazones. Dice la escritura ahí en Mateo, en el capítulo 28, versículo número 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y este es hermoso porque es un mandato de parte de Dios para nuestras vidas que implica 2 direcciones muy importantes para nuestro corazón. La primera tiene que ver con nosotros, siendo formados como discípulos del Señor. Y la segunda tiene que ver como somos instrumentos de parte de Dios para la formación de otros, para la enseñanza de otros. Dios es el que hace la obra en cada corazón, pero Dios le ha placido darse a conocer. Dios le ha placido manifestarse y darse a conocer a través de la locura de la predicación, como dice la Escritura, que no ha enloquecido Dios la sabiduría de los sabios, y a Dios le plació que su sabiduría fuera expresada, su conocimiento fuera expresado a través de anunciarlo, a través de expresarlo, a través de poder predicar de Él, a través de enseñar acerca del pensamiento, de la voluntad, del propósito, de la obra maravillosa de Dios con todos y cada uno de nosotros. Y que para nosotros ir y cumplir este mandato, este imperativo que Dios ha expresado para todos y cada uno de nosotros, no olvidemos, mis amados, que no es una tarea exclusiva solamente de un predicador que está detrás de un púlpito, porque muchas veces reducimos a esto a la labor que tenemos que hacer. No, todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser discípulos, primeramente, ser formados como discípulos del Señor, pero también
para ser instrumentos de Dios en la formación de otros discípulos, porque Dios nos coloca en muchos lugares y nos permite compartir con muchas personas en diversas situaciones, en diversas circunstancias, en diversos momentos, en diversos lugares, y todo eso el Señor lo hace con un propósito, de que todos y cada uno de nosotros tengamos el privilegio, el gozo de saber que hemos sido hechos partícipes de anunciar al ser más sublime y maravilloso que hay de todo el universo, que hay en todo el universo. ¿Quién se compara a Él? Como dice la canción, ¿quién como Él? Si nada igual a su gloria y su poder, ¿quién como Él? Y nosotros hemos sido hechos partícipes de este privilegio. Si pudiéramos contemplar el privilegio tan grande que es haber sido llamados, haber sido escogidos, haber sido separados, haber sido apartados para ser discípulos del Señor. Y no olvidemos, discípulos en la dimensión, como hemos venido aprendiendo, a través de la palabra. Por eso le invito para que en todas estas cosas oremos, pasemos tiempo con el Señor. Como dice la Escritura, que Dios escogió a 12 para que estuviesen primeramente con Él, para que recibieran la palabra de Dios, para que conocieran al Señor, para que intimaran con Dios. Y una vez toda esa realidad iba siendo establecida en el corazón, dice, para enviarlos a predicar. Y para eso tú y yo hemos sido escogidos, de manera que todos podemos participar de este privilegio de ser hechos discípulos y también de ser hechos hombres y mujeres que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No olvidemos que cuando Dios habla de su pueblo, dice que todos hemos sido hechos un sacerdocio santo, un real sacerdocio para Dios, un pueblo adquirido por Dios, todos y cada uno de nosotros. No hay excepción si eres joven, no hay excepción si eres mujer, si eres hombre, si eres anciano. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio, amados, de poder ser formados como esos discípulos de Dios y ser instrumentos para anunciar las virtudes de Dios, para ir y compartir con otros, para ir y llevar las buenas nuevas, porque como dice la palabra de Dios, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pero miren lo hermoso, Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser un instrumento, que cada situación sea una oportunidad hermosa para enseñar acerca de Cristo. Esta semana, el domingo anterior en la noche, estaban presentando ahí en un programa de periodismo, presentaron en uno de sus apartes a una joven que ha sido llamada para ser misionera y de manera muy especial ha ido a muchos lugares y ha servido a Dios en muchos lugares siendo jóvenes, sin recursos, sin tener una gran capacidad económica, bueno, con cantidad de cosas, pero con algo ardiendo en su corazón, un deseo por ser un instrumento en las manos de Dios, pero allí en una relación íntima con el Señor. Y fue bonito, algo me pareció tan hermoso que expresaba esta mujer que aún ella había ido allá a la cárcel a visitar mujeres allí para llevarles el mensaje, y ella dice que para poder entrar a la cárcel tenía que entrar a prestar un servicio social, y que aunque ella no era manicurista, ni era especialista en este tipo de hacer estas cosas, ni eso era en lo que ella trabajaba, dice que ella aprendió a arreglar las uñas como una excusa para poder entrar a la cárcel y allí arreglar las uñas a las personitas, a las mujeres que estaban en la cárcel, y dice que ella lo utilizaba como excusa. Eso lo utilizó como excusa para poder entrar y prestándoles ese servicio, poder hablarles y poder testificarles de ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, de ese Dios que ha transformado su vida y de ese Dios que puede transformar la vida de los demás. Me pareció tan hermoso porque todo esto nos lleva a entender más del propósito de Dios para nuestro corazón y para nuestras vidas. No que salgamos como locos a correr en una dirección y en otra, sino que podamos entender este llamado tan especial que Dios nos está haciendo y cómo estamos siendo formados como discípulos, cómo estamos siendo establecidos como un pueblo allí que está siendo cada día firmado sobre la roca que es Cristo, para que cuando podamos salir y aprovechar cada oportunidad que Dios nos dé y aprovechar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para la extensión del reino del Señor, para poder compartir de aquel que murió y resucitó y que no quedó en la tumba, sino que está vivo y reina por los siglos de los siglos,
podamos hacerlo con gozo y podamos disfrutar de esa presencia maravillosa, de poder dar un mensaje claro, de no ser hombres y mujeres que distorsionemos la palabra de Dios porque la interpretamos a nuestro gusto, a nuestro parecer, sino que necesariamente hemos conocido, como dijo el apóstol Juan, nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene por nosotros. O sea, ha ido a una experiencia personal donde en esa experiencia a la que Dios le ha llevado ha sido impregnado del amor y de la vida de Cristo. Y cuando Él dice, nosotros testificamos de lo que palparon nuestras manos, de lo que vieron nuestros ojos, de lo que oyeron nuestros oídos respecto al verbo de vida. O sea, testificamos de aquel que es la vida. Y qué hermoso que Dios nos ha escogido para este privilegio, para tener un sello en nosotros, el sello de la vida que es Cristo, la vida de Dios mismo morando en nosotros y llevándonos a una relación íntima con el Creador. Pero asimismo, ese sello maravilloso anunciando por todas partes que Cristo es la vida, que en ninguno hay otro hay salvación, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, en el nombre glorioso y precioso de Jesucristo. Por eso no olvidemos que ser discípulo, como la palabra de Dios nos lo va expresando, es uno que ha sido hecho partícipe de la vida de Dios, que ha sido partícipe de la naturaleza divina, ha sido partícipe de la vida preciosa del Creador, y que ese discípulo está creciendo en el conocimiento de esa vida que ha sido puesta en él. Eso es lo que está sucediendo, y a eso nos va llevando ese discipulado, a ese nos va llevando esa enseñanza, a eso nos va llevando esa instrucción, a ir creciendo en el conocimiento de esa vida que ha sido establecida en nosotros, en el conocimiento de esa vida que ha sido establecida en nuestros corazones. Y no olvidemos que Cristo como Maestro, lo que ha impartido sobre nosotros no es mera letra o conocimiento, que lo que Él ha impartido sobre nosotros es su vida misma. Como Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue derramar su vida para llenarnos a todos y cada uno de nosotros. Y es allí donde Dios nos está edificando, donde Dios nos está enseñando, donde Dios nos está dando luz de esa obra y nos está haciendo instrumentos para que anunciemos esa obra maravillosa con la que hemos sido rescatados y con la que cada día estamos siendo afirmados, con la que estamos siendo formados, con la que estamos cada día siendo establecidos por el poder de Dios, por la manifestación gloriosa de su Espíritu, para el servicio, para la gloria y para la honra de Dios. No olvidemos lo que dice la Escritura: los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los hice y los formé, para la gloria de Él. Y para la gloria de Él es para contemplarlo a Él y para que todas nuestras vidas sean una expresión de lo que Él es, que como hemos venido aprendiendo, la palabra de Dios nos va enseñando que quien no está dispuesto a rendirse totalmente y a rendirle totalmente todo lo que tiene a los pies de Cristo, no puede ser su discípulo. Lo veíamos allí en el Evangelio de Lucas, cuando de una manera muy especial el Señor hablando acerca del costo de ese seguir al Señor. No olvidemos, no es el costo de la salvación, porque por la salvación Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, pero es esa formación, lo que cuesta esa formación nuestra como discípulos, esa formación que lleva un cambio en nuestra manera de pensar, esa formación que lleva una transformación total de nuestras vidas, un cambio de todo lo que éramos para ahora ser conforme al pensamiento. Para eso nos ha sido dada esta palabra tan hermosa que nos va acercando y nos va llevando al pensamiento maravilloso de Dios, al pensamiento hermoso de Dios, que es lo mejor para cada una de nuestras vidas, porque cada pensamiento de Dios tiene un propósito: acercarnos a su corazón, acercarnos a su presencia, llevarnos en pos de Él, poder ver al Señor cada día en su palabra extendiendo sus cuerdas de amor hacia mí para llevarme hacia Él, extendiendo sus cuerdas de amor hacia mi corazón para llevarme hacia su corazón, para llevarme hacia sus brazos. Pero el Señor necesariamente me habla de una vida
de renuncia en mi corazón, porque esto implica el ser creyente, esto implica el ser cristiano. Y no olvidamos que Dios ha hablado de varias áreas de nuestras vidas, ha hablado de esa prioridad o esa preeminencia que Él debe tener sobre todas las cosas en mi corazón cuando estoy siendo formado como discípulo. Antes muchas cosas eran mi prioridad, antes muchas cosas eran mi afán, pero ahora mi prioridad es buscar a Dios, ahora mi prioridad es conocer más de Dios, ahora mi prioridad es estar al servicio de Dios, ahora mi prioridad es ser un instrumento de Dios, porque la vida es Dios y que el tiempo que nos reste sobre esta tierra sea un tiempo para vivir para Dios, pero no de palabras, como dice la Escritura, que no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad, que no tengamos una entrega de labios, sino que de realmente al ir aprendiendo la palabra seamos movidos por Dios a esa entrega total de nuestro corazón a Dios, a su propósito, a su voluntad, a los deseos hermosos de su corazón, a todo aquello que lo glorifica, porque como dice la Escritura, que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No olvidemos el fruto de Dios, la manifestación del carácter, de la naturaleza, de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, que el Señor necesariamente tiene que estar por encima de todas las demás relaciones que yo tenga, y que esas demás relaciones no pueden ser una excusa para que yo busque al Señor, como dice la Escritura, lo vimos ahí en Lucas, que el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está hablando de una vida de renuncia, donde ya el gobierno de mi corazón no lo tiene mi familia, el gobierno de mi corazón lo tiene Dios. Y cuando el gobierno del corazón lo tiene Dios, entonces aprenderé a amar mi familia con el amor de Dios. Que necesariamente el Señor me habla de esa renuncia del yo. Allí donde tomo la cruz, que si alguno quiere venir en pos de Él, tome su cruz y sígame, porque el que no hace esto no puede ser su discípulo. Lo vimos allí también en Lucas, y vemos de una manera muy especial que necesariamente este ser discípulos de Dios nos va a llevar a morir a nuestro yo, a morir a que lo que impera en nuestro corazón no son mis deseos, mi voluntad, mis anhelos, mis caprichos, sino lo que va a irse estableciendo como prioridad en mi vida es la voluntad, el deseo del corazón de Dios. Y también el Señor nos habló acerca de que quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Que necesariamente todo lo que Dios ha puesto en mis manos, lo ha puesto en mis manos es para el servicio y para la gloria de Él. Por eso necesito una conexión completa con Él. No olvidemos, mis amados, que muchas de estas excusas estuvieron o gobernaban el corazón de muchos que estaban con el deseo de seguir al Señor, que muchos de ellos expresaron que frente a la invitación del Señor de seguirlo, que esas cosas tenían más peso dentro de su corazón. Y el Señor está poniendo orden en nuestras vidas y está poniendo orden en nuestro corazón y en nuestro caminar. Si me acompaña por favor allí, vamos un momento a Mateo en el capítulo número 10, en el versículo número 17. Mateo, vamos a mirar algo allí hermoso para ir continuando en esto tan precioso que el Señor viene hablando, que ha ido edificando nuestras vidas de una manera tan hermosa, en este propósito de nuestras vidas, en este propósito de nuestros corazones. No olvidemos que muchos se excusaron por causa de aquellas cosas, por causa de las cosas materiales, se excusaron por causa de las relaciones, o se excusaron por causa de ellos mismos, porque habían otras cosas que gobernaban su corazón y las cuales fueron un tropiezo para que ellos siguieran a Cristo, no fueron llevadas y rendidas a los pies de Cristo y se volvieron como un obstáculo, porque tenemos que entender que hoy hay un pueblo que quiere seguir a Cristo sin ningún tipo de costo en sus vidas. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que van a ser sacrificadas o puestas en orden en nuestro caminar, cuando estamos siendo formados y forjados como esos discípulos del Señor, donde Él tenga la absoluta preeminencia. En Marcos capítulo número 10, en el versículo número 17, cuando nos habla acerca de la historia del joven rico. Si me acompaña allí, hacemos la lectura de esta porción, que tal vez es conocida para muchos, pero de pronto si alguno no ha pasado por ella, dice aquí la Escritura, Marcos capítulo 10, verso 17, al salir él
para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira lo tremendo de esto que está expresado aquí en la palabra del Señor, que nos recuerda esas excusas, que tal vez esas excusas de aquellas cosas que se han entronado en nuestro corazón, y que muchas veces cuando somos traídos a la presencia de Dios vamos a ser confrontados, porque muchas veces queremos expresar una entrega al Señor, pero Dios no quiere que nuestra entrega sea superficial. Por eso Dios va a ir destronando todas aquellas cosas que ocupen su lugar en nuestro corazón, porque solamente una debe tener el señorío dentro de nuestras vidas, debe tener el señorío dentro de nuestros corazones. Miremos que este joven rico se acerca allí al Señor, y este joven rico está haciendo alarde de estar sujeto al Señor, alarde de estar sujeto a su palabra, alarde de obedecer al Señor, alarde de que está caminando. Es más, se acerca con una actitud correcta ante el Señor. Mire que se acerca y dice que él se acercó e hincó su rodilla, o sea, se postró delante del Señor, y reconoce, cuando le es hablada la palabra, reconoce que conoce la palabra, y él habla de haber abrazado todo lo que Dios tiene dispuesto. Pero lo que este joven no ha contemplado es que necesariamente Dios le va a hablar al corazón, porque no olvidemos, Dios conoce nuestro corazón. Nosotros muchas veces hablamos de una entrega al Señor, hasta que Dios empieza a desnudarnos y nos empieza a dejar ver que muchas veces nuestra entrega es superficial, que muchas veces nuestra entrega solamente es de palabras, que muchas veces nuestra entrega solamente son argumentos que tenemos, pero que Dios desea producir y forjar en nosotros una verdadera entrega. No olvidemos que el Señor, cuando llamó al apóstol Pablo, cuando se le presentó allí en el camino, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor dijo, porque Él le iba a enseñar a Pablo cuánto le era necesario padecer por su nombre. Y vemos que de ahí en adelante Dios empieza a hacer una obra en Pablo, donde lo lleva a una entrega total, donde Pablo está dispuesto a seguir al Señor, aún sufriendo cárceles, aún sufriendo dificultades, aún pasando necesidades, aún enfrentando luchas y adversidades, aún enfrentando persecuciones, aún enfrentando cambios profundos dentro de su vida, porque no olvidemos que hubo un cambio de todos los valores que había dentro del corazón del apóstol Pablo, que todas las cosas que él tenía como valiosas sufrieron un cambio y ya no tienen el valor que tenían, porque ahora el valor lo ha venido a ocupar Cristo dentro de su corazón. Se ha vuelto lo más valioso. No olvidemos que Él expresa que todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hubo un cambio de tesoros dentro de su corazón. Pero vemos que cuando el Señor le habla aquí al joven rico, el joven rico no había dimensionado el costo de seguir al Señor. No olvidemos que ahí en uno de los versículos el Señor le dice algo. Ahí terminando el versículo 21 le dice, el Señor le hace una invitación muy especial a este joven rico: ven y sígueme. El mayor de los privilegios, el mayor de los regalos, ser llamado para estar con el Maestro, ser llamado para estar en su presencia, ser llamado para aprender de Él, ser llamado para atenderlo a Él, ser llamado para ser enviado por Él. Esto es maravilloso y hermoso. Qué privilegio el que estaba enfrentando este joven. Pero ciertamente había cosas que necesitaban ser destronadas del corazón de este joven para que no impidieran que él realmente tomara la cruz, como le dice ahí en el versículo 21 terminando. Le dijo: ven y sígueme.
tomando tu cruz. Ese tomando tu cruz es abrazando la voluntad de Dios, abrazando el deseo del corazón de Dios para tu vida, y esas riquezas que tiene en ese momento para él, el lugar que las riquezas ocupaban en su corazón eran las que estaban impidiendo que este joven abrazara la voluntad del Señor, y eso necesitaba ser destronado de su corazón, eso necesitaba ser destronado dentro de su vida. Este joven no alcanzó a imaginar el costo de lo de seguir al Señor, y dice que cuando escuchó estas cosas se entristeció por esta palabra, se entristeció porque necesariamente vemos que al igual que la gente del presente que está asumiendo un pensamiento como el de joven rico, querer acercarse a Dios sin que eso tenga ningún costo, ninguna renuncia, sin que eso implique abandonar nada para ellos. Para el joven rico aquí implicaba abandonar el amor que tenía por sus posiciones, por sus posesiones. Pero para nosotros implica abandonar el lugar que le hemos dado a muchas cosas que se han entronado en nuestro corazón, aún como creyentes. ¿Cuántas cosas son las que pueden estar gobernando nuestro corazón y no Dios? Si nosotros miramos la vida de los discípulos, para la vida de los discípulos, aquellos discípulos que fueron llamados a seguir al Señor, que fueron invitados, como tú y yo somos invitados, como tú y yo somos llamados, como tú y yo estamos siendo tocados por el Señor para ser sus discípulos. No olvidemos que esto es un privilegio hermoso, porque hemos recibido la vida, la naturaleza de Dios dentro de nuestro corazón. Si nosotros miramos la vida de los discípulos, la vida de Pedro, ¿cuánto le costó a Pedro? A todos estos discípulos les costó todo seguir al Señor. A Pedro, como dice la Escritura, cuando el Señor lo llamó para que dejara su barca, para que dejara su costumbre de pescar, y le dijo que siguiera en pos de él porque le haría pescador de hombres, dice la Escritura, dejándolo todo, le siguió. Cuando Pedro llamó a aquel Mateo, que era cobrador de impuestos, que se beneficiaba tal vez de los cobros excesivos que hacía de los impuestos para irse enriqueciendo, dice que dejándole todo, le siguió. Cuando miramos al apóstol Pablo, que le costó absolutamente todo para seguir a quién, para seguir al Señor. Entonces necesariamente tenemos que entender que no podemos seguir con el pensamiento de que seguir a Cristo no nos va a costar nada. No, seguir a Cristo nos va a costar absolutamente todo, porque no olvidemos, no es simplemente la rodilla doblada ante el Señor, sino es el corazón completamente rendido, humillado bajo su poderosa mano, lo que nosotros necesitamos experimentar dentro de nuestras vidas. No olvidemos que el joven rico se acercó doblando su rodilla, pero no se acercó humillando su corazón delante del Señor. Como no humilló su corazón delante del Señor, se fue alejando de Dios, se fue entristecido porque le pareció demasiado tener que dejar sus tesoros terrenales por abrazar aquel tesoro. Mis amados, no hay ningún tesoro terrenal que sea tan valioso como para seguirlo abrazando y seguirlo teniendo en nuestras manos. Y despreciar el tesoro más maravilloso que puede haber en todo el universo, que es la vida de Cristo en nosotros, y crecer en el conocimiento de Él. Mis amados, no podemos tener el pensamiento del joven rico que se ha apoderado de la iglesia del presente, que quiere seguir al Señor a su forma, a su manera, que necesariamente quiere tener una apariencia de entrega, pero que cuando se trata del costo de seguir al Señor, prefiere alejarse y prefiere distanciarse del Señor. No, mis amados, ese costo vale la pena, porque tiene el mejor galardón de nuestras vidas. Cuando Pedro dijo, nosotros hemos dejado padre, madre, hemos dejado casas, hemos dejado familias, el Señor le dijo que no perderían su recompensa, porque eso tendría recompensa en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué hermoso, la recompensa de tener la vida de Dios, la recompensa del tener al Señor dentro de nuestro corazón, la recompensa del tener al Señor dentro de nuestras vidas. Pero miremos, mis amados, estas no son las demandas del predicador, estas no son las exigencias
que un pastor está poniendo sobre su vida, porque yo no fui llamado para ponerte exigencias, pero fui llamado para anunciarte la palabra que te va a vivificar, la palabra que te va a transformar, la palabra que te va a conformar a la imagen gloriosa de Jesucristo, y necesariamente esa palabra tiene que ir golpeando los ídolos de nuestro corazón y tiene que ir destronando las excusas que se han levantado en nuestras vidas, tiene que ir destronando todos aquellos obstáculos que nos impiden de una manera total entregarnos completamente al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, de manera que estas no son las demandas de amar al Señor por encima de nuestras familias, de amar al Señor por encima de nuestras vidas, de amar al Señor por encima de nuestras posesiones. No son las demandas del predicador, mis amados, son las demandas del amor de Dios que se ha manifestado sobre nuestras vidas, del amor de Cristo que lo ha entregado absolutamente todo por nuestras vidas, del amor de Dios que lo entregó absolutamente todo, ese amor que nos provoca a una entrega total. En 2 de Corintios, vaya conmigo allí, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 14. 5:14. Mira lo hermoso que dice aquí la Escritura respecto a lo que acontece, las demandas del amor. Te vas a dar cuenta que no son las demandas de un pastor, que no son las demandas de una congregación, no, son las palabras expuestas por Jesús, el que dijo que si no lo amábamos más que a nuestra familia y a nuestras propias vidas no podíamos ser sus discípulos. No fue un hombre, fue Jesús mismo. El que dijo que si no tomábamos la cruz y le seguíamos no podíamos ser sus discípulos, fue él mismo. El que dijo que si no renunciábamos a todo lo que poseíamos no podíamos ser sus discípulos, fue él mismo. Son las palabras de alguien que lo ha entregado absolutamente todo y que por causa de el amor, de ese de tal manera nos amó Dios, de esa manifestación gloriosa de la entrega total del amor de Dios por nosotros, que ese amor va a provocar una entrega absoluta de nuestro corazón, como dice aquí, 2 de Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y me gusta mucho porque miren otras versiones. En otras versiones, este versículo 14, en esta versión dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, esta versión Reina Valera 1960. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pero en otras versiones se utiliza en lugar de la palabra constriñe, dice porque el amor de Cristo nos apremia, en otra dice porque el amor de Cristo nos urge, en otra dice porque el amor de Cristo nos obliga, en otra versión dice porque el amor de Cristo nos estrecha, en otra versión dice porque el amor de Cristo nos gobierna. Mire lo hermoso, el amor de Cristo lo que hace es producir en nosotros una entrega de nuestro corazón hacia el Señor. ¿Qué fue dónde se manifestó la plenitud de ese amor? En la cruz del Calvario. Por eso dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces mire lo hermoso de esto, como Cristo, mis amados. Mire la vida del discípulo. La Escritura dice que bástale al discípulo ser como su maestro. Y hay un ejemplo hermoso y maravilloso para nuestras vidas y un ejemplo hermoso y maravilloso para nuestros corazones. Como Cristo, mis amados, murió por nosotros, también nosotros debemos morir por Él. Qué hermoso, pero morir por Él, mire lo hermoso, Cristo, mis amados, tomó la cruz del Calvario para hacer la voluntad del Padre. Cristo abrazó la cruz para hacer la voluntad del Padre. Cristo tomó la cruz para manifestarnos o para traernos todo el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Cristo tomó la cruz allí en el monte Calvario, se despojó a sí mismo. Eso dice la Escritura, se despojó a sí mismo. Ahora nosotros debemos morir, ahora nosotros debemos tomar la cruz para hacer la voluntad de Dios. Ahora nosotros debemos tomar la cruz para vivir para Él. Debemos tomar la cruz para ser despojados de nosotros mismos, tomando el ejemplo de Cristo.
Como dice, vuelve y léalo conmigo aquí, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, las demandas del amor, lo que el amor produce, a lo que el amor me obliga, a lo que el amor me urge, a lo que el amor me estrecha, a lo que el amor me lleva, de una manera especial, de que Cristo por todos murió, así todos murieron. Así como Cristo puso su vida en la cruz del Calvario, ahora nosotros ponemos nuestras vidas. Él puso su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora nosotros ponemos nuestras vidas allí en la cruz por Él. Pero ya no es haciendo un sacrificio de derramar nuestra sangre, sino ahora es el sacrificio de derramar el corazón delante de Él, de ofrecer nuestras vidas delante de Él, pero no como simples palabras. Filipenses, en el capítulo número 2, verso 5-11, lo puedes leer en casa, dice la escritura de una manera muy especial: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Miren lo hermoso, el sentir de Cristo en nosotros, de abrazar la cruz, de tomar la voluntad de Dios, de abrazar lo dispuesto por Dios para nuestras vidas. No había nada más importante para Cristo que el Padre dentro de su corazón, y toda su voluntad fue rendida. Aún Él mismo, dice la escritura, que aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó no solamente de esa posición de Dios, sino que estando en la condición se despojó a sí mismo. Miren lo tremendo, para tomar la cruz se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mira lo hermoso como lo expresa allí la palabra. O sea, si el Señor tomó la cruz del Calvario para sujetarse a la voluntad de Dios, tomó la cruz del Calvario para despojarse a sí mismo, y tomó la cruz del Calvario para manifestarnos todo el bien de Dios a cada uno de nosotros, ahora nosotros por la cruz debemos nosotros abrazar la voluntad de Dios. Como le dijo el Señor al joven rico: ven y sígueme tomando tu cruz, ven y sígueme abrazando la voluntad de Dios. Mira, la cruz es el comienzo de la transformación de una persona, es el comienzo de la transformación de una vida, es el comienzo de la transformación de todo un corazón y de todo un ser. Porque, mis amados, estar completamente rendidos al Señor, completamente postrados ante la voluntad del Señor, es lo que nos va a llevar a ser embajadores de Él sobre esta tierra, a ser hombres y mujeres que estamos aquí, pero no para mostrarnos nosotros, sino para evidenciarlo a Él, para anunciarlo a Él, porque en el discípulo ha habido un cambio de prioridades, ha habido un cambio de las prioridades de su corazón, ha habido un cambio de las prioridades que hay dentro de su vida, ha habido un cambio de las prioridades que hay dentro de su ser. Veíamos en el miércoles anterior el propósito de Dios para nosotros como discípulos. No olvidemos que el Señor dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, y que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que Él ha depositado en nosotros, no por nosotros mismos, sino por el depósito de Él sobre cada una de nuestras vidas, por el depósito de Él sobre cada uno de nosotros. Y Él habló de la sal, que la sal era buena, pero que si la sal se hace insípida, y si la sal pierde su sabor, si la sal pierde su propósito, entonces no sirve ni siquiera para echarla en el basural, como dice la escritura. No sirve ni siquiera ni para la tierra, ni sirve para el muladar, sino sirve para es arrojada para hacer fuera. No olvidemos que como sal que Dios nos ha puesto sobre la tierra, nos ha puesto para aquellas cosas que ya vimos que era útil la sal en la antigüedad, y que ahora no ha dejado de ser ese propósito para nuestras vidas, que la sal en la antigüedad servía para atizar el fuego, o sea, para mantener avivada la llama, que la sal en la antigüedad se utilizaba para dar sabor, se utilizaba para preservar y se utilizaba para fertilizar. Y mira lo hermoso, para eso Dios ha instalado, ha puesto sus vidas en nosotros, y ha puesto y ha manifestado su vida y nos ha dejado en esta tierra para manifestarlo a Él, y nos está enseñando, y todo eso requiere una vida de renuncia. No olvidemos que la escritura dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. O sea, si no hay un morir, no hay
hay un llevar fruto. Si no hay un morir, no podemos llevar fruto. Lo vemos en la vida de Cristo, que fue el trigo, el grano de trigo escogido, que vino y entregó su vida en la cruz del Calvario, y la entrega de su vida en la cruz del Calvario a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, ha hecho posible que tú y yo podamos estar hoy recibiendo su palabra y ser instrumentos en las manos de Dios. Pero ahora nos corresponde a nosotros tomar la cruz, como el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Llegó ahora el momento de lo que nos cuesta a nosotros seguir al Señor, de todo lo que cuesta en nuestro corazón, porque ser discípulo, mis amados, es un proceso en la vida nuestra. Ser discípulo es un proceso en nuestro caminar, es un proceso en nuestras vidas. Ser un discípulo es un proceso de aprendizaje y es un proceso de práctica, mis amados. No olvidemos, no es teoría, es vida lo que Dios quiere manifestar a través de nosotros. Por eso necesariamente esto va a tener un costo. Cuando necesariamente somos llevados allí, a donde dejemos de tener palabra memorizada para que tengamos palabra escrita dentro de nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que está sucediendo en el discípulo? Está creciendo en el conocimiento de aquella vida que ha sido puesta en su corazón. Está creciendo en el conocimiento de aquello que ha sido depositado en él. No olvidemos que, como dice Marcos capítulo número 3, verso 14, donde Dios escogió a 12 para que estuvieran con Él. No olvidemos, para estar con Él. Para eso ha sido escogido el discípulo, para estar con Él. Y ese estar con Él significa conocerlo a Él. Ese estar con Él significa oír su voz. Ese estar con Él significa que allí Él se convierte en nuestro deseo. Él se convierte en nuestro anhelo. Él se convierte en nuestra máxima pasión. Y el mayor deseo de nuestro corazón cuando estamos con Él es expresarlo a Él y salir y anunciarlo a Él. Por eso el Señor los escogió para que estuvieran con Él y para luego enviarlos a predicar, Por eso, mis amados, en el discípulo necesita estar establecido el fundamento correcto. Al estar con Él, Él va a establecer ese fundamento correcto dentro de nuestro corazón, ese fundamento correcto dentro de nuestras vidas. Recordémoslo, que tanto está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque no ha cambiado. Para cada ser humano, desde Adán hasta que haya el último hombre sobre la faz de la tierra, siempre el fundamento será el mismo, el que tiene que estar establecido en el corazón de un discípulo. Vaya conmigo a Isaías 28, por favor. Isaías, en el capítulo número 28, versículo número 16. Isaías, capítulo número 28, en el versículo número 16. Mira lo que dice la escritura aquí. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y no olvidemos, ¿cuál es esa piedra? Como dijo en el Nuevo Testamento, la piedra desechada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, que ha venido a ser la piedra principal, Cristo, la piedra fundamental. Y dice: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ese fundamento especial. Y en 1 Corintios 3:11 nuevamente confirma cuál es ese fundamento que tiene que estar establecido en el corazón del discípulo, en el corazón del discípulo. 1 Corintios, en el capítulo número 3, en el versículo número 11. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. El discípulo, mis amados, un discípulo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, y pone fundamento es de la palabra de Dios en otros, no de sus pensamientos, no de sus opiniones, no de su parecer. El fundamento que pone es de la palabra de Dios. No olvide que todo lo demás se desvanecerá, pero la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hacer discípulos, mis amados, no es establecer lo que yo pienso o mi concepción de la vida cristiana en otros. No es establecer mi propia enseñanza, no es establecer mi propio reino, no, en ninguna manera. Es que la palabra de Dios
la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón, more en abundancia dentro de mi vida, y que lo que sea establecido en otros sea la palabra de Cristo. Esa es la labor en el discípulo. ¿Qué es lo que se necesita? Que la palabra de Cristo more en abundancia, y que lo que el discípulo hace al enseñar a otros es compartir de la palabra de Cristo, que lo que se ha establecido en otros corazones sea la palabra de Cristo de una manera especial. En Colosenses capítulo 3:16 nos habla acerca de esto, que la palabra de Cristo more, y no dice escasamente, dice abundantemente en nuestros corazones. Y ahí es donde nosotros necesitamos, como discípulos, examinar a la luz de la palabra cómo está nuestro caminar delante de Dios, nuestro caminar delante del Señor, porque pueden haber una de dos situaciones que se presentan en lo físico, pero aquello físico nos da una enseñanza para entender cómo acontece en lo espiritual. Nosotros encontramos en lo físico personas que se llaman desnutridas, personas a las que le falta alimento, y esa persona que está desnutrida, que está a falta de alimento, es una persona que está expuesta a todo tipo de enfermedades con facilidad, porque la falta de nutrición en su cuerpo le hace una persona muy débil, muy frágil y muy expuesta. Por un lado, entonces encontramos a ese que está desnutrido porque le falta alimento. Pero por otro lado, encontramos también los obesos. Los obesos son los que han comido en exceso, y eso que han comido en exceso se han vuelto acumuladores de lo que han comido en exceso. Y eso que han acumulado en exceso, en lugar de hacerles bien, lo que hacen es enfermarlos. Su obesidad lo que hace es que su cuerpo funcione de manera errónea, que su cuerpo también esté propenso a enfermarse por causa de la acumulación que no le trae ningún provecho dentro de su vida. Y si nosotros miramos de una manera especial, estas dos mismas cosas pueden acontecer en la vida de una persona. Pueden haber dentro del pueblo de Dios, encontramos muchos desnutridos espirituales, personas que necesariamente se conforman a escuchar la predicación de un culto, y esa es toda la palabra de la que se alimenta. Eso es toda la palabra que tienen dentro de su corazón. Tienen tan poco de la palabra de Dios morando dentro de sus corazones que están expuestos a que cualquier cosa cambie su manera de pensar, a que cualquier cosa cambie su vida, a que cualquier cosa les mueva al piso, a que con cualquier cosa se desvíen del camino. Están desnutridos espiritualmente, se alimentan tan poco de la palabra del Señor que en sus vidas lo que escasea es el pensamiento de Dios. Y si escasea el pensamiento de Dios, lo que abunda es toda clase de cosas que lo único que hacen es traer muerte a su corazón. No olvidemos que dice la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones, exhortándoos y enseñando. O sea, la palabra de Dios, cuando mora en mi corazón, nos va a llevar a ser personas que cada día estamos siendo instruidos, que cada día vamos siendo exhortados por la palabra para no acomodarnos a este mundo, como dice Romanos en el capítulo número 12, en el versículo número 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que comprobemos cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Y dónde comprobamos esa voluntad de Dios? En la palabra. Pero por otro lado, encontramos los obesos espirituales, aquellos que se han dedicado a acumular información. Tienen tanta información bíblica, tienen tanta información de la palabra, tienen tanta información de las cosas que se dicen acerca de Dios, pero de esa palabra de la que tienen tanta información hay poca que están llevando a la práctica. Por lo tanto, sus vidas no se ejercitan con la palabra de Dios porque no la obedecen, porque aunque la tienen como información, no se sujetan a la palabra. Y vivir de esa manera nos lleva al otro extremo, a tener abundancia de información, pero esa abundancia de información bíblica que no se lleva a la práctica en nuestras vidas, lo que hace es convertirnos en obesos, que también nos lleva a otra condición de enfermedad. Ciertamente, la palabra de Dios es para ser recibida en nuestro corazón, pero también es para ser llevada a la práctica dentro de nuestras vidas. Lo hermoso de la palabra de Dios es que no es letra, sino que es vida, como está escrito. La palabra no es letra que mata, sino espíritu que da vida. Jesús mismo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu, y las palabras
que yo os he hablado son vida. Y esto nos lleva entonces a tener claro algo dentro del corazón del discípulo, del que necesita aprender a ser discípulo para luego ser un instrumento a través del cual se van a ser discípulos. Si es que un verdadero discípulo tiene claro el mensaje, pues su autoridad radica en la palabra de Cristo, tiene claro el mensaje de la palabra, tiene claro el mensaje de Dios. Amados, no olvidemos que lo que Dios respalda, y esto lo necesitamos tener muy claro, a veces lo perdemos de vista, lo que Dios respalda no es ni lo que nosotros hacemos, ni lo que nosotros decimos. Lo que Dios respalda es su palabra. Muchas veces Dios ha obrado en muchas cosas, pero no porque me esté respaldando a mí, sino porque está respaldando su palabra, porque Dios está cumpliendo su palabra. Lo que Dios está respaldando es lo que ha salido de Él, lo que ha venido de Él. Por eso, como dice Isaías, que dice que su palabra será prosperada en todo lo que Él ha enviado y que hará todo lo que Él quiere. Lo que Dios respalda es su palabra. Por eso lo que el discípulo necesita tener morando en abundancia en su corazón es la palabra de Dios. Esto no es simplemente estudiar la palabra para tener algo que decir, porque yo como predicador puedo estudiar la palabra para tener un mensaje para enseñar, para tener algo, información para transmitirles a otros. No, mis amados, el estudio de la palabra en la vida del discípulo es para transformación. El discípulo estudia la palabra, indaga la palabra, medita la palabra, come la palabra, está en oración para rogar a Dios que esa palabra sea entendida en su corazón, para que esa palabra produzca una transformación a la imagen y semejanza de su Creador. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que muchas veces nosotros estamos transmitiendo un mensaje que nosotros mismos no hemos experimentado dentro de nuestras vidas. En algún momento compartía con algunos hermanos en algún tiempo acerca de la necesidad de que no nos convirtiéramos en meseros espirituales, en personas que simplemente vamos, tomamos un mensaje y vamos y se lo servimos a otros, pero el mesero no participó de la elaboración del plato, no estuvo allá en la cocina participando de toda la preparación de todo. Muchas veces simplemente recogió un plato hecho, lo llevó por el camino, en el camino sintió que olía muy rico, pero él tampoco comió de él, se lo sirvió para que otros comieran. Y muchas veces cuando simplemente somos personas que llevamos información, estamos viviendo de esa manera, transmitimos a otros información, pero la palabra de Dios no nos fue dada para que tengamos información. La palabra de Dios nos ha sido dada para que meditemos en ella y ella produzca una profunda transformación en la vida de nosotros. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 4 en el versículo número 13. Hechos capítulo 4 versículo número 13. Hechos 4 versículo número 13. Mira lo que dice la Escritura de una manera muy especial. Entonces, aquí es cuando los discípulos empiezan a ir a cumplir la tarea de parte de Dios, de hacer discípulos, de anunciar la palabra del Señor. Pero mire que había acontecido algo en el corazón de ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Mira lo hermoso. Reconocían una transformación en la vida de ellos. Reconocían que algo había acontecido en el corazón de ellos. Creo que aquí, más que hablar de que fueran ignorantes de la letra, está hablando necesariamente de que estos hombres necesariamente habían sido iluminados por Dios, y que eso, con lo que habían sido iluminados por Dios, había sacado sus vidas de la ignorancia acerca de quién es Dios y de qué relación tienen sus vidas con Dios, porque ahora estos hombres están completamente dispuestos a exponer sus vidas por Dios. No olvide que antes Pedro tenía letra en su corazón: mi vida pondré por ti. Y como era solo letra, cuando apareció el momento de enfrentar un peligro, inmediatamente apareció la negación del Señor. Pero cuando ahora la palabra de Dios va siendo instalada y grabada y está morando en el corazón de Pedro, ahora Pedro está juntamente con Juan
dispuesto aún, si es necesario, a perecer, pero primero la voluntad de Dios antes que hacer la voluntad de los hombres. ¿Te das cuenta que hay algo especial? Que no es simplemente hacer un devocional, porque muchas veces tenemos una relación con la Biblia, pero no tenemos una relación con el autor de la palabra. Y el discípulo ha sido llamado a tener una relación con el autor, porque esta Biblia, sin relacionarme con el autor, pues no tiene valor para mi corazón, no tiene valor para mi vida. Pasar tiempo con Jesús, mis amados, es lo que me transforma. Quizás un devocional no, porque hay muchas gentes que hacen uno y otro devocional, pero sus vidas no están transformadas, sus vidas no están cambiadas, porque yo puedo leer la Biblia y obtener de ella solo información, es lo que puedo obtener de ella, o puedo leerla y puedo meditarla para que ella se vuelva práctica en mi vida y transforme mi vida a la imagen gloriosa que Dios quiere para mi corazón. Yo puedo pasar tiempo, mis amados, en la Biblia sin haber estado con Jesús, sin haber pasado tiempo con Jesús. Si yo paso un tiempo en la Biblia sin pasar tiempo con Jesús, necesariamente no voy a ser transformado. Pero mira lo diferente. O puedo, y esto tiene que quedar muy claro en la vida del discípulo, o puedo pasar tiempo con Jesús y entonces va a suceder algo glorioso en mi vida. La Biblia y lo que ella dice va a tomar gran trascendencia dentro de mi vida. Si paso tiempo con Jesús, lo que dice la palabra, las palabras de Jesús que están escritas allí, van a tomar gran trascendencia para mi vida, para mi caminar, para dirigir mi caminar. Mira lo hermoso. Estos reconocían que estos hombres estaban en Jesús, habían estado con Jesús, porque no es lo mismo, mis amados, hablar del mensaje que he oído que del mensaje que me ha transformado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué necesitamos primero ser discípulos antes de hacer discípulos? Porque muchas veces hablamos de un mensaje que no ha producido transformación en nuestras vidas, porque muchas veces hemos estado con la información, pero no con el transformador que es el Señor. Por eso necesito estar con Jesús, y cuando estoy con Jesús, entonces las palabras que Jesús ha dicho van a transformar y van a traspasar y van a tomar una relevancia profunda dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Entonces allí es donde vamos a poder decir, como Jesús expresó en el momento en que fue tentado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Mira lo tremendo. Cuando recibo la palabra de Dios en mi corazón, ella va a afectar todas las áreas de mi vida, porque la palabra de Dios para el discípulo no es algo teórico. Necesitamos recibir la palabra de Dios en nuestro corazón como es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, y es donde vemos un ejemplo bien especial para que terminemos por esta noche y el próximo miércoles continuamos, si Dios así nos lo permite. Hoy vemos algo muy claro. El discípulo necesita tener claro el mensaje de Dios, necesita tener clara la palabra de Dios, la palabra que le ha sido dada, y para eso necesita ser recibida como la palabra de Dios. Cuando Pablo se refirió a la iglesia de Tesalónica, pudo hablar de esta manera de ellos. Dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículo número 13. Mira lo que dice la escritura. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, verso 13, para que podamos terminar por esta hermosa noche. Mira lo que dice la escritura en el verso 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira lo hermoso. ¿Cómo debo recibir yo la palabra? Como la palabra de Dios. Por eso necesito ser instruido en ella. Por eso lo que necesito es pasar tiempo con Jesús. Por eso el discípulo necesita tener una relación con Jesús, donde las palabras de Jesús tomen relevancia en su corazón, donde el estudiar la palabra produzca transformación, para que lo que compartamos no sea un mensaje vacío, sino para que compartamos de dos maneras. Testificamos de Cristo a través de la palabra de Cristo que anunciamos,
y testificamos de Cristo a través de la palabra que se ve escrita en nuestros corazones. ¡Qué regalo tan maravilloso! Mis amados, seguir a Cristo nos va a costar. Van a haber muchas cosas que necesitan ser destronadas de nuestro corazón, pero vale la pena para que Él sea el todo de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas por bendecirnos en esta noche. Te damos gracias por tu hermosa y preciosa palabra y te damos gracias por la sabiduría que nos das para recibirla, Señor. Te damos gracias, Dios, porque ¿quién puede producir esa entrega a nosotros? Que para eso nos has venido hablando a través de tu palabra, que no podemos seguir, Señor, simplemente considerando una entrega simple y superficial, donde no, Señor, queremos, Señor, asumir, precioso Dios, Señor, el tomar la cruz, el negarnos a nosotros mismos y entender qué es lo que tiene que tener la preeminencia en nuestro corazón. Señor precioso, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Dios, a recibirla en nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil donde tus palabras, Señor amado, produzcan, Señor, la voluntad tuya, maravilloso Dios, donde nos saques, Dios, de la mediocridad, de la tibieza, de la apariencia, oh Dios, de los cielos, Señor, de la falsa piedad, y nos lleves, Señor, a un completo rendirnos a ti, Señor. Tú lo has dicho, Señor, que es un completo rendir de mi corazón y de mis recursos y de todo lo que tengo a ti, Señor. Permítenos entender, Señor, este llamado tan estelar, que no hay nada que se compare al haber sido llamados para ser tus discípulos, haber sido escogidos para estar contigo, haber sido llamados para estar en tus brazos, haber sido escogidos para estar en tu presencia. Señor, alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias, Dios, que estas palabras, Señor, sean primeramente, Dios, en mi corazón, en mi vida. Soy el primero que necesita entender este llamado, Dios, de estar contigo para conocerte, para anhelarte, para desearte, para amarte con todas las fuerzas, para entender lo que tu amor provoca en mi corazón, que tu amor lo que provoca en mi corazón es amarte a ti, entregarme a ti completamente y estar dispuesto, Dios de los cielos, para que lo que se cumpla en mí sea tu voluntad, para que lo que se establezca en mí sea el deseo de tu corazón. Quebranta esas fortalezas, Señor, que están impidiendo que nuestros corazones se entreguen completamente a ti. Quebranta esos argumentos que hay en mí, Señor, que se levantan contra el conocimiento tuyo, mi Rey amado, y permítenos entender, Señor, lo que es ser discípulo, Dios, lo que es esta entrega, lo que es este llamado, lo que es recibir tu palabra en mi corazón, como lo que es la palabra de Dios que vive para siempre, esa palabra que es eterna, esa palabra que me acerca a tu corazón, esa palabra, oh Dios de los cielos, Señor, que me transforma. Ayúdame a entender que no es para recibir información, que no es para tener un cúmulo de detalles, que no es, bendito Dios, para hacer alarde de que conozco la Biblia, sino para que ella me transforme, para que ella me cambie, para que ella produzca en mí la vida tuya, Dios de los cielos, para que, como se dijo de aquellos discípulos, que ellos hablaban con sabiduría, pero sus palabras y sus vidas expresaban que habían estado con Jesús, Señor. No solamente hablaban tu palabra, sino que sus corazones estaban marcados con ella, y es lo que necesitamos como discípulos, Señor, no solamente hablar la palabra, sino, bendito Dios de los cielos, anunciar la palabra que nos ha transformado, la palabra que nos ha cambiado, la palabra que nos ha renovado, la palabra que nos ha hecho nuevos para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén, Señor. Aleluya. Mis amados, qué privilegio el ser formados como discípulos. Nos van a costar muchas cosas, pero vale la pena. Vale la pena entregarlo todo por aquel que lo entregó todo por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No olvides, nos vemos el domingo a las 5 de la tarde, llega puntual. No olvides que desde las 4:30 estamos allí ya en un tiempo de oración. Puedes llegar a tiempo para que te unas a este tiempo de oración y juntos humillemos nuestro corazón bajo la poderosa mano de Dios. Un abrazo para todos, mis amados. Dios los bendiga.